Buenos días. Muchas gracias. Muy agradecido de ser invitado al Congreso Dominicano de Pediatría de este año. Gracias al doctor Marcos Díaz, al doctor Pedro Marte y en especial muchas gracias al doctor José Brea por la invitación. El día de hoy vamos a hablar del shock séptico en el 2021, qué ha cambiado y el abordaje en las emergencias. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés a declarar. Y los objetivos de esta discusión van a ser, primero, brevemente describir la fisiopatología del shock séptico y especialmente hablar un poco de las diferencias entre el paciente pediátrico y el paciente adulto que determina su respuesta al shock. Entender la importancia y las explicaciones de reconocer el manejo temprano del shock en niños y hablar un poco de las últimas controversias de los últimos años con respecto al manejo del shock séptico en pediatría. ¿Por qué es importante esto? Como ustedes saben, el síndrome del shock séptico tiene elevada mortalidad y morbilidad. Sabemos que aunque la mortalidad ha disminuido hace 20, 30 años, la mortalidad era alrededor del 40%, sabemos que la mortalidad ahora es alrededor del 17%, pero la prevalencia es todavía importante a nivel mundial. Y sabemos también que en niños la mayoría se adquiere en comunidad, especialmente en los infantes menores de 3 meses. También, como ustedes saben, las definiciones de sepsis han cambiado durante los años, se han revisado constantemente y actualmente usamos la visión de sepsis como algunos criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica combinados. ¿Okay? Ya no utilizamos el nombre de sepsis severa como se hacía antes y usamos septic shock, el shock séptico, definido como sepsis con perfusión anormal, hipotensión e incluimos los niveles de lactato, pero vamos a hablar un poco de esto más adelante. Es importante mencionar que no todos los síndromes de sepsis y el shock séptico son similares. Ven acá a nivel mundial cómo hay otros elementos, como en el caso de enfermedades no infecciosas o no comunicables, como en azul, o en trauma, como estos pueden imitar o complicarse y desarrollar shock séptico. Pero obviamente, como sabemos, la causa infecciosa es la más común. Pero recordar que no todas las etiologías son simplemente infecciosas. Esto lo sabemos. El organismo genera una respuesta inflamatoria sistémica que eventualmente genera hipoxia tisular y disfunción motororgánica que lleva al shock. No me voy a detener en esa fisiología porque ustedes la conocen bien, pero es importante a nivel clínico analizar el paciente pediátrico desde el punto de vista de ese triángulo del triángulo de evaluación, en el cual cambios en la apariencia del paciente, en la dificultad respiratoria o en la circulación de la perfusión nos pueden indicar que el paciente está en shock. Esos son niños en Vietnam, en salas de reanimación. ¿Cuáles son los síntomas y signos universales de shock en pediatría? Son estos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Taquicardia, como sabemos muy bien, la frecuencia cardíaca depende de la edad y hay que conocerla bien para determinar si son los valores adecuados o no. Un infante con una frecuencia cardíaca de 190 puede ser normal, mientras que un paciente de 5 o 6 años con esa frecuencia cardíaca es completamente anormal. Y es poco específica. Niños con fiebre, con dolor, con ansiedad van a presentar taquicardia. A nivel de perfusión, es importante analizar cómo están los pulsos periféricos comparados con los centrales y ver cómo es el lleno capilar. Y pueden ver cómo un lleno capilar normal, como en esta imagen, es indicativo de algún elemento de disfunción a nivel de la perfusión. También hablamos del gasto urinario. Es un poco más complicado medir esto a nivel de emergencias, en el departamento de emergencias, pero ya una vez en cuidado intensivo, dependiendo de las guías, es importante medirlo. Si se hace una sonda de folio o no, depende del riesgo de infección adicional o haciendo peso del paciente o algo, pero es importante entender el gasto urinario. Y finalmente, muy importante, el estado de conciencia. Recordar que en niños, alteración del estado de conciencia puede significar hipoxemia cerebral o falta de perfusión a nivel del cerebro. Entonces es importante analizar esto. Y esos síntomas de shock se ven en todos los tipos de shock, no solamente shock séptico. Bueno, ¿y qué pasa con la hipotensión? Todo el mundo pregunta, ¿y la hipotensión? Esta es una tabla
que ustedes pueden encontrar por este lado, en las cuales mencionan los valores normales de presión sistólica y diastólica en pacientes pediátricos. Y esta es la fórmula que usamos usualmente entre 1 y 10 años para la mínima frecuencia, la mínima tensión sistólica. 70 más 2 veces más la edad en años por 2. Si es menor que eso, es hipotensión sistólica. ¿Cómo es diferente la relación básica de los parámetros cardiovasculares en niños? A diferencia de adultos que mantienen el gasto cardíaco a raíz del volumen latido y la contractibilidad, los niños mantienen la presión sanguínea manejando o modulando la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca. Los niños son muy sensibles a las catecolaminas endógenas y pueden hacer vasoconstricción periférica fácilmente para mover esa sangre hacia el centro, hacia el cerebro, corazón y riñones. Y pueden montar, como ustedes saben, una frecuencia cardíaca bastante elevada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la respuesta hemodinámica a la hipovolemia en niños? Aquí ven en el vertical el porcentaje de control del cuerpo y abajo el déficit de volumen. Vemos que inicialmente, cuando hay hipovolemia, aumenta la resistencia vascular periférica, como les mencionaba. Eventualmente, el gasto cardíaco va a caer. Y lo último que se va a perder es la tensión o la presión arterial. Y pueden ver que los pacientes pediátricos pueden perder alrededor del 35% de la volemia efectiva antes de desarrollar hipotensión. Así que ustedes esperan a que el paciente esté hipotenso para empezar a manejar hemodinámicamente, y ya estamos muy, muy atrasados en el manejo de este paciente. También recordar la diferencia entre niños y adultos de la composición total de agua corporal. Y aquí ven cómo es la diferencia, cómo es el cambio de agua total y en los compartimentos intra y extracelulares. Y como los niños son más susceptibles a ser deshidratados, por supuesto, a hacer hipoglicemia y a hacer hipernatremia, si están deshidratados, o hiponatremia si se reaniman con exceso de agua libre. Y eso es importante, recordar que el shock séptico afecta diferentes funciones. El shock séptico, ustedes van a encontrar que puede ser distributivo, puede tener una parte cardiogénica, tiene una parte polémica, por supuesto. Así que buscar siempre y entender que el shock séptico se va a manifestar de diferentes maneras. Y no solamente eso, va a ser dinámico y durante el proceso se va a ir cambiando. Y vamos a hablar un poco más de eso. Hace unos años hablamos del tipo de shock, entre shock frío o shock caliente. Y lo basábamos en el lleno capilar y en los pulsos periféricos y en la piel. Entendiendo que el shock frío era una situación de bajo gasto cardíaco con un aumento de resistencia vascular periférica. Y veíamos que la hipotensión era tardivo. Este shock frío, que llamamos frío, es más común en infantes y niños menores y usualmente en niños que se infectaban en la comunidad. A diferencia del shock caliente, que es un estado en que el gasto cardíaco puede ser igual o aumentado y la resistencia vascular periférica disminuida. Y eso se veía más en adolescentes o pacientes más de mayor edad y usualmente asociado a bacteriemia. ¿Okay? Pero ¿qué hemos visto? Hemos visto que no siempre es fácil identificar el shock y hay estudios que les voy a mostrar en que casi la 3/4 partes de los niños con shock frío, cuando se monitoreaban invasivamente, estaban vasodilatados y tenían difusión miocárdica. ¿Okay? Entonces podían tener un lleno capilar disminuido, pulsos disminuidos, la piel moteada, pero estar vasodilatados y tener juntamente una parte de disfunción miocárdica. Y recordar que el shock cardiogénico usualmente coexiste en hasta el 50% de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensar que el shock se manifiesta es dinámico y realmente lo que vemos es que ambos estados se intercambian y pueden estar presentes intercaladamente. Entonces, entender esto. Ese es un estudio de Jay Fisher en Las Vegas, en el cual encuentran que los pacientes pediátricos que llegan a urgencias, y aquí dividen los tipos de shock de los pacientes que en ese estudio, casi 150 pacientes, y ellos encuentran que esos pacientes que inicialmente llegaban a urgencias sin fisiología de shock, desarrollaban fisiología de shock durante su estadio en urgencias, ¿ok? En el departamento de emergencias. Muy importante. Y aquí ven también en este estudio de Kids Emergency Care
cómo la mortalidad y la neuromovilidad están directamente relacionados a la presencia de taquicardia, de hipotensión, de lleno capilar normal y de hipotensión y lleno capilar normal. Y visto de otra manera, como ambas disminuyen cuando se resuelve, cuando podemos controlar la taquicardia, la hipotensión y el lleno capilar anormal. Entonces, es muy importante entender que controlar estos factores de manera temprana va a afectar directamente la neuromovilidad y la motilidad de los pacientes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Todos sabemos esto en las diferentes nomenclaturas del PELO, del SOFA, el PRISM, pero ¿qué realmente lo hacemos en pediatría? Clínicamente, recordar que la taquicardia es el indicador más sensible de shock pediátrico. Como hablábamos antes, es poco específico, pero es sensible. Si los niños que están taquicárdicos con fiebre, les damos antipiréticos, les damos líquidos endovenosos, si están ansiosos, están con los papás y aún están taquicárdicos, siempre sospechar que hay alguna causa de shock que puede estar escondida. Hablando del lactato, hay muchos estudios en los que correlacionan el nivel de lactato con el uso de vasoactivos, de inotrópicos en estos pacientes. Y de hecho se usa, y de hecho lo usamos como marcador de shock y dentro de criterios diagnósticos. Pero es importante recordar que la hiperlactatemia puede estar relacionada no solamente al shock, pero también a otros motivos, como reanimación, como líquidos endovenosos, etc. Es algo importante para tener en cuenta y lo usamos en shock. También hablamos de la saturación de oxígeno en la vena cava superior, hablamos del índice de shock, que es la frecuencia cardíaca dividida la tensión arterial, y hablamos de estos valores, como el índice cardíaco, como el índice de shock y como el índice de resistencia vascular periférica. Son valores que usamos y que son importantes analizar, pero probablemente más importante a nivel de cuidado intensivo que en el departamento de emergencias, porque es muy difícil poder monitorizar los pacientes a nivel invasivo en emergencias. Este es un mural que se encuentra en el Vaticano y es Platón y Aristóteles. Y lo que quiero decir con esto es que los pacientes nos están contando una historia. El paciente en shock que nos cuenta una historia y nuestro trabajo es escucharla y entenderla. El paciente nos va a decir qué es lo que está pasando. Para el diagnóstico de shock no nos podemos basar en valores absolutos. Es decir, si el lactato inicial es de 3 o de 4 o de 5, realmente no me dice mucho. Es más importante ver las tendencias. ¿Ok? Y estar constantemente reevaluando el paciente. ¿Ok? No solamente en el valor inicial, pero qué pasa con este paciente cuando le damos líquidos. Si mejora, si no mejora, si empeora, etc. Y así es como vamos a diagnosticar y escuchar la historia que nos cuenta el paciente. También usamos en los lugares en los que estamos entrenados ultrasonido o ecografía. Aquí podemos ver un corazón hiperactivo con taquicárdico y podemos ver acá en lo opuesto un corazón con una deficiencia en su eyección, que nos puede indicar, nos puede ayudar a ver cómo manejar a este paciente. Este paciente probablemente tiene inotrópicos o epinefrina, este paciente probablemente tiene más líquidos endovenosos. También podemos ver la vena cava inferior. Ya hay en niños un poco más de estudios que nos ayudan a indicar cómo manejar esto. Esta vena cava inferior, la ven pletórica, completamente en un paciente probablemente sobrehidratado, a comparación de esta vena cava inferior que es completamente colapsable, que nos indica que todavía hay falta de líquidos. En este paciente de pronto necesitaríamos empezar a manejar inotrópicos o vasopresores, y en ese paciente todavía tenemos la capacidad de dar más líquidos endovenosos. También podemos ver si hay edema pulmonar, en este caso. Podemos ver si hay líquido libre, por ejemplo, en la cavidad abdominal o cavidad peritoneal, como en este caso. Entonces, ultrasonido o ecografía son muy útiles para ayudarnos a guiar el manejo de shock en pacientes pediátricos y está siendo incorporado cada vez más en la evaluación de shock séptico en niños. Analizamos la vena cava inferior, si hay fusión pericárdica, si hay dilatación del ventrículo derecho, cómo está el septo cardíaco y la contractilidad miocárdica, como vimos en esas imágenes. Obviamente depende del operador, depende de si en sus centros hay gente que lo está haciendo y lo puede hacer adecuadamente, pero se recomienda y lo estamos haciendo cada vez más en pacientes pediátricos. Entonces, ¿cómo se maneja el shock séptico en niños? Primero, reconocer temprano.
maximizar la entrega de oxígeno a los tejidos, minimizar la demanda de oxígeno y disminuir el daño tisular. Y recordar que son diferentes en la población pediátrica. Se habla de los bundles, de los grupos de reconocimiento, de resucitación, de estabilización, etc. Y vemos que se ha estudiado, de hecho, que aplicar estos bundles disminuye la mortalidad en algunos pacientes. En adultos se ha encontrado que eso es un poco controversial. Ustedes recuerdan esta gráfica, que es de hace por lo menos unos 6 o 7 años, que son las guías del Goal Therapy para shock, ¿ok? Y esto está cambiando, ¿ok? Nos preguntamos si eso todavía es válido o no. Hay muchos estudios en los últimos 5 o 7 años en los que estamos reevaluando lo que se llamaba el Goal Directed Therapy, la terapia dirigida, manejada específicamente para el manejo del shock en pacientes pediátricos. En adultos sabemos que esto ya está cambiando mucho más rápido que en niños y sabemos que en todos los estudios que hay en adultos no han cambiado finalmente la mortalidad en esos pacientes. Así que están reevaluando ese proceso. Lo más importante para recordar a nivel de líquidos endovenosos es la administración rápida de líquidos en niños. Y la manera más fácil de hacerlo, especialmente en niños pequeños, es con este mecanismo de jeringa con una llave de 3 vías a la bolsa de líquidos endovenosos y al paciente. ¿Ok? Eso de montar la bomba de infusión a la máxima velocidad no es útil, no es la manera de hacer un polo. Se puede hacer con esto o con una bolsita de presión en los líquidos. Y si tienen niños más grandes, si tienen equipos de reanimación de nivel 1 que pueden administrar líquidos rápidamente, es importante. Pero esta es la mejor manera. Y recordar siempre la vía de acceso intraósea. La usamos todo el tiempo y si hay un paciente en shock, es muy difícil encontrar una vía periférica con una vía intraósea y después una vía periférica. Recordar, especialmente esto es algo nuevo, pongamos atención, sabemos que los fluidos endovenosos tienen efectos benéficos y deleterios en sepsis. De hecho, sabemos que mejoran el gasto cardíaco y la presión solamente en alrededor de 40% de los pacientes. Y esos efectos son sostenibles en alrededor del 10% de los niños. ¿Ok? Y hay varios estudios que demuestran esto. En ese estudio, por ejemplo, realizado en Australia, vemos como el índice cardíaco asociado a bolos de líquidos aumenta en los primeros 5 minutos, pero eventualmente a los 60 minutos está disminuido. ¿Okay? El gasto cardíaco únicamente aumenta en alrededor de 1/3 de pacientes. Sabemos que hay correlación entre la tensión arterial media y el gasto cardíaco y sabemos que hay mayor uso de vasopresores en la mayoría de pacientes que han recibido bolos de líquidos endovenosos. ¿Okay? Y hay bastante literatura al respecto. Quiero mencionar la importancia del glicocálix. ¿Okay? Hemos encontrado, se sabe, que el glicocálix es un nutriente clave de la permeabilidad capilar de esos pacientes. Previene el contacto con endotelio y es muy importante la reparación local y vasculoprotección. Y se afecta en trauma, en cirugía, en estados inflamatorios como sepsis y se afecta con la resucitación por líquidos endovenosos. ¿Okay? Y cuando hay compromiso del glicocálix, empeora el goteo capilar, hay daño capilar y hay falla multiorgánica. Entonces recuerden, el glicocálix existe y piensen en él. Sabemos que los bolos excesivos de fluidos en emergencias pueden hacer más difícil revertir el shock y aumentar la necesidad de terapia de rescate intensivo. ¿Okay? Sabemos que los fluidos endovenosos aumentan el shock vasopléjico vasculatorio, aumentan el goteo capilar y aumentan la presión miocárdica. Y aquí están los mediadores de esto. Obviamente debo mencionar este estudio FEAST que fue publicado en el 2011, en el cual se reaniman los niños en África subsahariana con bolos, como se hacía regularmente por los Goal Directed Therapy, y ven que la mortalidad es mucho más alta en unas 48 horas. Ese estudio se ha discutido mucho y se ha aplicado en diferentes lugares. Y la diferencia que se ha encontrado en esos pacientes es la siguiente. Esos pacientes en África no tenían monitoreo adecuado, no tenían cuidado intensivo, no tenían ventilación mecánica, no tenían la capacidad de tener vasopresores o inotrópicos y las características bases de los grupos eran bastante diferentes a otros niños en otros lugares del mundo. Así que es un estudio importante que ha hecho que volvamos a revisar en mucho detalle
los fluidos endovenosos para prevención en shock, pero nos ha dado unas ideas muy claras de qué hacer. Estas son las últimas guías para shock séptico del 2020 y estas fueron publicadas en marzo del 2021 en Europa. Y es lo que dice. Los bolos deberían ser de 10 a 20 mililitros por kilo durante la primera hora. ¿Ok? Si hay capacidad de monitoreo en UCI. Si no hay capacidad de monitoreo en UCI, no dar bolos de fluidos, solo mantenimiento. Entonces depende de ustedes dónde estén localizados. Si tienen la capacidad de tener un paciente con monitoreo intensivo, pueden ser un poco más agresivos con líquidos venosos, del resto no. Y esa es la gráfica que está publicada también el año pasado. Entonces todavía menciona, durante la primera hora, obtener acceso, conseguir los cultivos de sangre, empezar antibióticos, medir lactato y empezar a líquidos si hay shock presente, si hay hipotensión y si hay capacidad de sepsis. Y el otro cambio que vamos a hablar más adelante es la transición rápida a inotrópicos, ¿ok? Y lo más importante es esto, hacer una evaluación continua del paciente. Después de cada bolo de líquidos, ver al paciente, ver los números de frecuencia cardíaca, de su arterial, ver el paciente, ver el hielo capilar, escuchar los pulmones, etc. Y eso es lo que le mencionaba también. Con cointensivo, dar los bolos de 10 a 20 minutos por kilo, usualmente 10, sin cointensivo no. Y vean, y considerar de manera temprana el inicio de epinefrina o no de epinefrina si el shock persiste por encima de los primeros 1 o 2 bolos de 10 a 20 por kilo, o si se desarrollan signos de exceso de líquidos, como sibilancias, como estertores, como hepatomegalia, etc. Entonces sabemos que la respuesta hemodinámica de los bolos de líquido es poco predecible. El aumento de presión arterial no necesariamente corresponde al aumento del gasto cardíaco y considerar cada bolo como una prueba del sistema cardiovascular. Damos un bolo, analizamos el paciente y vemos qué cambios hay en perfusión, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etc. Y entender que el manejo temprano con nootrópicos a dosis bajas es mejor que los pacientes con volúmenes altos de líquidos. ¿Okay? Los parámetros hemodinámicos son más sostenidos y se disminuye el uso de UCI y terapias de reemplazo en hipertensivo. Con respecto a los inotrópicos, sabemos que los de indicación son epinefrina o norepinefrina. Probablemente epinefrina si pensamos que tenemos un poco más de compromiso de la bomba del cuerpo cardíaca. Sabemos que la dopamina no debe ser utilizada. La dopamina es usada porque está en todos lados, está en las ambulancias, está ya premezclada, pero realmente los estudios muestran que la dopamina no es adecuada para esto, para el shock séptico. ¿Okay? Y también hablamos del uso de dopamina, si necesitamos un poco más de alfa y beta 1, fenilefrina si tenemos mucha vasopresión periférica y el uso de vasopresina o en casos ya más avanzados, y usualmente esto se hace en la unidad de cuidado intensivo con el paciente monitorizado y no necesariamente en la sala de emergencias. Aún hay controversias. Ya sabemos, por ejemplo, a nivel del uso de oxígeno, que no es necesario dar oxígeno a 100%, mientras que la saturación sanguínea esté entre 94 y 96 es suficiente. Aún hay controversias de cuándo intubar, si intubar temprano o intubar tardío. Creo que lo hacemos menos agresivamente que antes. ¿Qué medicinas usar para la secuencia rápida de intubación? ¿Cuándo transfundir a los pacientes? Todo eso se sigue en controversia. Y aún mencionamos controversia entre el cloruro de sodio normal o los coloides balanceados, los cristaloides balanceados, perdón, como Ringers o como Plasma Light. Tendemos a pensar que los balanceados pueden ser un poco más adecuados, pero el fluoruro de sodio normal es el que se encuentra más en todos lados y todavía lo usamos. Por eso sigue en proceso. Quiero hacer una pequeña pausa y mencionar lo que hemos hecho a nivel Latinoamérica. Como ustedes saben, o les cuento si no saben, tenemos Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, que fue fundada en el 2016, y tenemos miembros de casi 300 miembros ya de alrededor de 14 pacientes de Latinoamérica, incluidos varios médicos y amigos increíbles de República Dominicana, y hay diferentes grupos de trabajo. Y publicamos este artículo en el 2019, en los que analizamos cómo se maneja sepsis en América Latina.
Y encontramos esos 14 países que compartieron sus pacientes. Y encontramos esto. Es el porcentaje de adherencia a las guías PALS en ese momento. El acceso intravenoso intraóseo en 5 minutos, dar los fluidos, el volumen en 30 minutos, el uso de inotrópicos por vía periférica, que es lo indicado. En ese momento establecíamos el uso de epinefrina para shock frío y norepinefrina para shock caliente y el uso de antibióticos en la primera hora. Y vean la variabilidad en Latinoamérica. Y vean también como lo más complicado de hacer era el volumen de fluidos adecuado en 30 minutos. Pero lo más importante que les quiero comentar es vean la diferencia en los parámetros cuando la situación, cuando el manejo, la terapia estaba hecha a través de un especialista en emergencias pediátricas, de alguien entrenado en las emergencias pediátricas. Vean cómo todos los valores están un poco más elevados que cuando los pacientes fueron reanimados por pediatras generales o emergentólogos generales. ¿Okay? Entonces sabemos que el entrenamiento en emergencias pediátricas es importante a este nivel también. Ya casi concluyendo, es importante tener en sus respectivos lugares algún tipo de checklist. Es el de mi hospital. Si tenemos un paciente que pensamos que está en shock séptico, automáticamente llamamos el equipo de shock séptico, que son un par de enfermeras con un carro para acceso venoso. Tenemos unas guías de tiempo adecuado para poder obtener el acceso intravenoso o intraóseo y empezar a dar líquidos. La ideal es empezar a dar líquidos antes de los 20 minutos y antibióticos antes de los 60 minutos. Entonces, con el primer acceso empezamos a dar líquidos y eventualmente, si hacemos un segundo acceso, podemos mandar los cultivos en esa instancia. Entonces, es importante tener ese tipo de guías que puedan tener la idea al frente de nosotros de poder llamar a un paciente que está en shock séptico y poder activar el sistema. El futuro del shock séptico es esto. Estamos hablando de genética, de genómicas, de subtipos de expresión genética diferente. Estos estudios sobre líquidos están en camino actualmente. El manejo conservativo, el manejo liberal de líquidos en shock séptico y cristaloides versus vasopresores en shock séptico. Y aún están en proceso. Y también estamos hablando de este abordaje PIRO, que es de predisposición, infección, respuesta y disfunción orgánica. Y vemos cómo los polimorfismos genéticos, detección de DNA bacterial, marcadores específicos, va a ser el futuro para poder decidir el mejor aproximación del manejo del shock séptico en estos pacientes. Y el último comentario es este. Hablamos mucho de la mortalidad y de la neuromovilidad del shock séptico, que es alrededor del 10%. Pero en los últimos años se han hecho muchos estudios basados en la calidad de vida de los pacientes y las familias después de que el niño sobrevive el shock séptico en un nivel hospitalario. ¿Qué pasa con esos niños cuando regresan a su casa? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con su futuro académico, etcétera? Es un tema muy interesante que no es parte de esta charla. Para concluir, es esencial reconocer el shock séptico temprano en niños, recordar las diferencias entre niños y adultos, recordar que la taquicardia sin explicación es uno de los síntomas más tempranos de shock en niños, desarrollar programas en sus instituciones para identificar y manejar el shock séptico temprano, recordar lo que hablamos sobre los cambios, especialmente de líquidos venosos y el manejo temprano de neutrópicos para el manejo del shock séptico, como lo mencionábamos hoy. Y recordar, basarse en tendencias, no en un número fijo, en tendencias. ¿Qué pasa después de cada intervención? Siempre, siempre, siempre reevaluar y escuchar la historia del paciente. Los pacientes nos cuentan qué está pasando. Ellos nos van a decir, van a indicar cuál es el paso siguiente. Entonces, con esto, agradezco de antemano su participación y quedamos abiertos a preguntas. Muchísimas gracias.